¿Cómo saber si yo no estoy en la situación de los fariseos hipócritas? En esta memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, y por cierto, un convertido, ¿no? Tenemos un ejemplo extraordinario que se realiza en él de esta liturgia del día de hoy. Porque vean, tenemos por un lado nuestro Señor Jesucristo que nos advierte sobre el cuidado que tenemos que tener para no caer en la hipocresía. El hipócrita, dice hoy nuestro Señor, que son sepulcros blanqueados. Eso lo dice de los fariseos que estaban buscando cómo hacerle caer en las armadillas que ellos le colocaban. ¿Por qué? Porque les animaba no el amor de la verdad, sino el mal espíritu. Y vemos en estos escribas y fariseos que el Señor dice de ellos que son sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Es decir, ellos tienen una apariencia de virtud, una apariencia de santidad, una apariencia de piedad, de culto a Dios, ¿no? De cumplir con el culto y con las obligaciones que Dios nos pide, pero sin embargo, aquello no es más que una tapadera. ¿Una tapadera para qué? Para poder parecer justos delante de los demás. Y de esa manera poder ocultar los vicios escondidos que ellos tienen. Evidentemente que el fariseo, el hipócrita, tiene como característica, va a decir nuestro Señor también, en el fondo la petulancia, es decir, y sobre todo el ser un creído. La persona hipócrita evidentemente es animada por el orgullo. Es una persona que se hace un alto concepto de sí misma, de su justicia, o sea, de su supuesta santidad, que es una tapadera. Por eso nuestro Señor, fíjense, Él va a censurar en los fariseos y en los escribas, ¿no?, que los llama de hipócritas, diciendo esto, ¿no? Ustedes construyen sepulcros y adornan las tumbas de los justos, de los profetas que fueron apedreados, que fueron martirizados, ¿no?, por sus mismos ascendientes, ¿no? Y dice, y ustedes piensan esto, ¿no? Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Es decir, el hipócrita se cree tan justo que él, viendo los pecados de sus padres, se retrotrae en el pasado, y si él hubiera estado en aquel tiempo, él no hubiera cometido aquellos pecados de haber perseguido a los justos, a los santos, a los que les decían las verdades. Y nuestro Señor les va a decir, una vez más, que ellos son ciegos, que ellos son incapaces de ver la realidad de la miseria y de la podredumbre que ellos intentan ocultar. Por eso les va a decir, les echa en cara, delante de todos, le dice nuestro Señor, con todo esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Y ahí nuestro Señor hace una afirmación que casi podríamos decir es una profecía de lo que ellos van a hacer con Él. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Es decir, ellos van a seguir los malos pasos y la hipocresía, las pretensiones de santidad que recibieron de sus propios antepasados. O sea, ellos siguen en su actitud de obstinación, en esa ceguera, en esa hipocresía. Por eso, ¿cómo tenemos que tener cuidado de nosotros nunca querer aparecer como justos, como extraordinarios delante de los otros? Tenemos que, eso sí, ser verdaderos cumplidores del deber honesto y recto que Dios nos pide. Es lo que vemos en el ejemplo de San Pablo en la primera lectura. Tenemos ahí San Pablo, un ejemplo de un hombre recto, de un hombre que se convirtió, que reconoció el enorme error en el que estaba cuando él perseguía a los cristianos. Vemos a él, después de la conversión, diciendo, fíjense, dice, les mando en nombre de Cristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que recibieron de mí. Imiten mi ejemplo, él se pone como ejemplo, fíjense, o sea, él es una persona que tiene conciencia recta de la integridad de vida que él lleva. ¿Eso es fruto de qué? No de la ceguera del fariseo hipócrita, mas de una persona que es humilde, y como es humilde y íntegro, él puede afirmar, decir que imiten su ejemplo. ¿Y cómo? Porque yo me gané la vida por mí mismo y no dependí de nadie para comer.
Trabajé día y noche hasta agotarme para no serles gravoso. O sea, él cumplía su deber apostólico y además buscaba los medios para subsistir, para que no tuviera que dar trabajo a nadie, ¿no? Vemos ahí el ejemplo de un hombre, un apóstol dedicado, entregado, honesto, recto, que puede afirmar con toda integridad, porque es humilde, de que sigan el ejemplo de él. Todo lo contrario del fariseo hipócrita que quieren que sigan el ejemplo de él, el ejemplo del farisaísmo. Y tenemos hoy a San Agustín. San Agustín es el ejemplo del hombre recto, honesto, que era un pecador y que de pecador reconoce su error y se convierte en un verdadero apóstol de las almas, porque era un hombre que buscaba la humildad y la integridad. Vamos a pedir por intercesión de San Agustín, en este día de su fiesta, que tengamos esta rectitud que desprecia y que desecha de su vida toda y cualquier hipocresía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.